Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Buenos Sí, días, ingeniera, profesora. buenos días. Buenos días. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Como ya se habrá dado cuenta, ya está colocado el horario del examen final, que es presencial, es en los laboratorios de la facultad. Está reservado el laboratorio, la sala 3 y la sala 4. Vamos a dar el examen de 9 a 11 de la mañana. Por favor, vaya llevando exclusivamente una hojita de papel ministro, un esfero y un documento de identificación. Puede ser su cédula, puede ser el carnet de la universidad para poderle permitir el acceso a los laboratorios. Y también ya está planificado el- lo que vamos a hacer la siguiente semana. La siguiente semana tenemos el día lunes la presentación de su trabajo en grupo y tenemos el día jueves la última prueba correspondiente a la unidad número 4. Eso ya estamos listos. El día jueves, posiblemente después de la prueba, ya le pueda dar las notas que tendría justo antes de irse al examen final para que sepa cómo están sus notas y cuánto tiene que esforzarse. No sé si tenga alguna duda, alguna pregunta sobre eso. ¿No? Chévere. Entonces pasemos a ver ya las últimas partes de la unidad número 4, herramientas y prácticas para diseñar. Estábamos viendo, habíamos avanzado, creo que llegamos hasta los atributos de calidad como tácticas para mejorar la arquitectura de nuestra aplicación. Hemos visto la parte de seguridad. La capacidad de prueba me parece que es el siguiente escenario, ¿cierto? Veíamos que, de hecho, la arquitectura de un sistema, ¿cierto? Está muy relacionada con todos los atributos de calidad. Y es por eso que nos basamos en ellos para poder tener ciertos escenarios y tácticas para mejorar la arquitectura y de hecho al mejorar estos atributos de calidad va a mejorar la arquitectura. Cuando vamos a esa capacidad de prueba de ese atributo, de lo que estamos hablando es de si es sencillo realizar pruebas de control de calidad, que siempre se hace antes de pasar a producción en nuestro aplicativo completo, o pruebas también de control de calidad cuando hacemos cambios pequeños, menores, correcciones a bugs que tenía nuestra aplicación o modificación en la funcionalidad por pedido del usuario. También se suele pasar por la parte de control de calidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es probar una funcionalidad y las tácticas para controlar esa capacidad de pruebas y poder detectar las fallas, porque esa es la idea del control de calidad. Un control de calidad exitoso es aquel que puede detectar fallas, ¿cierto? Hasta que finalmente ya haga unas varias iteraciones. Cuando las fallas son detectadas, se manda a desarrollo otra vez para que corrija, se le indique en qué escenario está dando el error. Desarrollo vuelve a corregir esas fallas y vuelve a pasar por control de calidad. Cuando ya está solventado por completo, ya no encontramos más fallas, entonces sí firmamos un informe de control de calidad indicando que el producto está listo o ese desarrollo pequeño o todo el sistema, dependiendo de lo que hayamos probado, está listo para pasar a producción. Entonces, ¿quién mejora la capacidad de prueba? Por una parte, entradas y salidas nos dice y monitoreo interno. ¿A qué se refiere con entradas y salidas? Las entradas, evidentemente, son todos los que uno se puede plantear para hacer las pruebas y las salidas son los resultados que obtenemos al ingresar esas entradas, ¿cierto? Llámese entradas, yo puedo decidir que la entrada va a ser crear un nuevo cliente con características de tal tipo. La entrada puede ser que yo quiero probar cómo se comunica un componente con otro, ¿cierto? Y si no, se pierden los mensajes. La salida va a ser que justamente desde un componente llegue el mensaje hacia el otro componente con éxito. Una entrada, entonces, es un escenario de prueba y una salida es la respuesta esperada a ese escenario.
El monitoreo interno, en cambio, es la capacidad que puede tener un aplicativo para detectar cuando tiene fallas, más allá de eh, y que estos logs, por lo general, le pueden ayudar a control de calidad, a revisar, ¿no es cierto? No siempre es tan sencillo ver si un mensaje llegó de un lado al otro de un componente. Entonces, un aplicativo puede tener monitoreo interno, que es un log que le indica en el ambiente de control de calidad, al técnico que está haciendo las pruebas, que pasó por aquí, pasó en este módulo, el mensaje cambió, se convirtió en esto, ¿cierto? Entonces, tener monitoreo interno para una transacción o tener trazabilidad de una transacción va a mejorar la capacidad de prueba de nuestro aplicativo. Cuando hablamos de las entradas y salidas de esos escenarios y los resultados que queremos, es primero hablar de la capacidad de captura y reproducción, es decir, poder volver a reproducir el mismo problema, ¿sí? A veces es complejo que prueban un escenario, capturan el mensaje de error, pero no nos indican qué fue lo que hicieron y como desarrollador no vas a poder corregir ese error porque no sabes cuándo está dando. Entonces, la reproducción del error, es decir, haga clic acá, acá, mandé un mensaje con tales características, probé con este cliente y ahí me dio el error y puedo reproducir el error en otros ambientes como el ambiente de desarrollo para que pueda ser corregido, es sumamente importante. Entonces, cuando hablamos de la captura y reproducción, hablamos de capturar la comunicación que existe entre los módulos, es decir, saber qué es lo que está diciendo o cómo se está comunicando la aplicación entre sus diferentes componentes, servicios, microservicios, dependiendo de la arquitectura que tenga. Y luego usar esta misma comunicación, ¿cierto?, para poder reproducir estos escenarios en otros ambientes. Cuando hablamos de separar la interfaz de la implementación, hablamos de separar la interfaz de pruebas, ¿no es cierto? De la interfaz de implementación, es decir, la de producción. Yo necesito que mi sistema pueda adaptarse a cualquier ambiente, es decir, mi sistema debe poder comunicarse con un ambiente de pruebas, con un ambiente de desarrollo o con un ambiente de implementación o de producción. ¿Sí? De alguna forma bastante sencilla. Eso va a mejorar que cuando yo coloque todos mis escenarios como entradas, mis escenarios de prueba y obtenga los resultados que yo quiero, sea fácil reproducir los errores y a la vez poder en producción asegurar que esos errores no vayan a ocurrir. Entonces, separar la interfaz de la implementación es poder separar eh, esas pruebas del ambiente de producción. Hay veces que algunos aplicativos no nos dan esa facilidad. Yo tengo que hacer pruebas en producción, pero con un cliente en particular, que es un cliente de pruebas que tenemos por ahí, un producto de pruebas que tenemos por ahí, creado en la base de datos, pero estamos probando en el ambiente de producción. Entonces, eso ya limita bastante los escenarios de entradas y salidas que yo puedo hacer, porque no puedo crear nuevos clientes, nuevos productos, manipular cualquier producto, porque entonces el inventario va a verse afectado de producción, cuando yo solo quería hacer pruebas para validar algunos escenarios. ¿Sí? Entonces, si no tengo separado esos ambientes, las pruebas no van a poder ser muy efectivas. Acceso exclusivo para pruebas. Como cuando cuando tenemos que probar una funcionalidad, hay cierta parte que no podemos controlar desde fuera de la aplicación. Entonces, si queremos hacer una prueba desde afuera de la aplicación, podemos darnos acceso a cierta parte del contenido o del contexto como testing. ¿A qué se refiere? Va a haber escenarios que, por mucho que uno quiera tener un ambiente de pruebas y luego un ambiente de producción, es difícil de obtenerlo, sobre todo debido a los costos que esto implica. Digamos, en una empresa de telecomunicaciones, como puede ser Movistar, existen unos grandes equipos sumamente costosos, millones de dólares, que son las plataformas técnicas. Y estas plataformas son las que se encargan de conectar, digamos, a todos los celulares con todas las antenas y luego su celular se conecta a la antena y esa antena se conecta
hacia estas plataformas técnicas. Entonces, usted para validar como control de calidad algún escenario de algún nuevo paquete que están sacando, necesita tener comunicación justamente con esa plataforma técnica, pero solo hay una plataforma técnica de producción, no hay una plataforma técnica de pruebas y mucho menos una plataforma técnica de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, su software que se va a comunicar con estas plataformas, eh, lo que quiere hacer es probar algo que está fuera del aplicativo. Es decir, cuando digamos que usted está probando un aplicativo móvil en el cual va a generar las recargas, ¿no es cierto? Usted coge, dice, quiero hacer una recarga de un paquete que tenga acceso a redes sociales, acceso a YouTube y llamadas libres por 100 minutos. Ese es el paquete que está contratando desde el celular. Ese es el software que usted desarrolló. Pero ese software interactúa de alguna manera con la plataforma técnica que controla el saldo de todos los clientes. Entonces, yo no puedo pedir una plataforma técnica para hacer pruebas. Lo que debo tener es acceso exclusivo para pruebas. Una partecita, tal vez algún números en particulares activados en la plataforma técnica que me permita realizar esas pruebas. Y entonces en producción tengo un pedacito o unos números de prueba con los cuales yo voy a poder reproducir los escenarios que necesito para probar la funcionalidad del aplicativo que está en el celular móvil. Ese es acceso exclusivo para pruebas en ciertos escenarios en los que no puedo tener ambiente de producción y ambiente de prueba separado. El monitoreo interno nos dice que es otro atributo de lo que es la capacidad de prueba. Existen aplicaciones que tienen un monitoreo interno incorporado para saber si efectivamente lo que estoy yo ejecutando eh, está correctamente, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación debe ser consciente de los recursos que consume, los pedidos que recibe del usuario e incluso puede guardar cualquier información que nos pueda servir para entender y hacer un debug luego en desarrollo para ver qué pasó cuando me ocurrió un error. Entonces, aun cuando los requerimientos del usuario para cuando usted está creando software no le dice que incorpore ese tipo de monitoreo, ese tipo de logs dentro de su aplicativo, si usted como arquitecto piensa en este atributo de calidad, la capacidad de prueba, entonces se le va a ocurrir que es necesario que el aplicativo cuente con un monitoreo interno incorporado de forma que le ayude tanto al equipo de desarrollo como al equipo de control de calidad a validar que todo funcione correctamente para calidad y para desarrollo, el saber qué es lo que ocurre mal y cómo corregirlo. Ahí estamos hablando de que no vamos a incorporar monitoreo incorporado en aplicaciones chiquitas y que tiene el código pequeño, ¿no es cierto? Donde yo puedo validar exactamente qué escenario está ocurriendo. Hablamos más bien de aplicaciones sumamente grandes y sobre todo cuando se interactúa entre diferentes módulos, diferentes servicios, diferentes, inclusive arquitecturas. Entonces es súper importante tener un monitoreo incorporado para hacer que este atributo de calidad de la capacidad de prueba sea mejorado. Pasamos al último escenario ya de lo que es la usabilidad. Era la usabilidad, estaba muy relacionada con esa característica de que el usuario puede decir que un sistema es de fácil uso para él, ¿no es cierto? Que es intuitivo, que es fácil de utilizar. Como arquitectos, ¿cómo podemos utilizar mejorar la arquitectura de nuestro aplicativo? Es viendo qué pedidos tiene el usuario y las tácticas para controlar que cuando realice ese pedido el usuario tenga la asistencia adecuada, la información y la asistencia adecuada hacia el usuario. Entre las tácticas para mejorar la usabilidad tenemos separar la interfaz de usuario, iniciativas del usuario e iniciativas del sistema. Hablemos de separar la interfaz de usuario. ¿Por qué cuando separamos la interfaz de usuario va a mejorar la usabilidad? Debido a que cuando separamos, nosotros vamos a tener la parte de la interfaz de usuario en un componente aparte, luego la parte del modelo de negocios como otro componente, la parte de los datos en otro componente. De esta forma,
va a mejorar la usabilidad porque yo puedo modificar esa interfaz de usuario las veces que necesite hasta que el usuario esté completamente satisfecho con la parte gráfica. De hecho, los usuarios, el 90% se enfocan mucho en la parte gráfica del aplicativo, ¿cierto? Y suele ser algo que cambia muchísimo. Entonces, si está separada esa interfaz de usuario del resto de componentes que tiene el aplicativo, cada vez que modifico la interfaz de usuario y pruebo la interfaz de usuario, no tengo que modificar el resto, no tengo que poner en producción el resto, ¿no es cierto? Entonces, esa es de el tener la interfaz de usuario separada va a mejorar la usabilidad en el sentido de que yo puedo modificar la interfaz tantas veces como el usuario quiera hasta que el usuario tenga ya la interfaz con la que puede trabajar o se siente muy cómodo para trabajar. De hecho, esto nos ayuda también a la mantenibilidad, ¿no es cierto? Pero digamos que en usabilidad es lo que nos interesa. Cuando hablamos de usabilidad, iniciativas del usuario, significa que yo debo tratar de hacer que mi aplicativo pueda por sí solo permitirle al usuario, por ejemplo, cancelar una transacción, eliminar una transacción o anular una transacción, deshacer un cambio que hizo, ¿sí? Por lo general, a nuestros usuarios les damos, digamos, a un usuario financiero, le decimos el cierre anual. Tenga mucho cuidado cuando está haciendo ya el cierre al fin de año. Revise bien los saldos de las cuentas antes de generar el mayor general, el estado de pérdidas y ganancias y todos esos procesos financieros que se ejecutan cuando hago el cierre de año. Solo puede hacerlo una vez. Entonces, el usuario tiene un botoncito que dice hacer cierre de año. Se hace el cierre de año y luego le revisa los saldos de las cuentas para ver si estuvo bien o estuvo mal. Y por ahí se da cuenta que algo le faltó, que algo falló y no está cuadrando correctamente. Y el usuario ya no puede deshacer ese cierre de año. Entonces, se arma todo un problema, tiene que llamar a sistema tiene que le dan un ticket y tiene que esperar hasta que algún usuario, alguien de tecnología lo pueda atender, darse cuenta que hizo el cierre de año, eliminar esos registros, modificar los estados de posiblemente de los periodos de cierres y le dice, listo, está reversado todo, vuelva a hacer el cierre de año. Entonces, eso genera muchísimo trabajo al área de tecnología de información. Lo más práctico para mejorar la usabilidad de un sistema es poderle dar un botón que deshaga las transacciones que ha hecho, ¿sí? Lo mismo que hace el de sistemas de forma manual, automatizarlo y colocarlo dentro del sistema. Eso va a mejorar la usabilidad. Entonces, ahí estamos hablando de que yo puedo darle opciones al usuario para que él mismo cancele alguna transacción o la anule. Por lo general no se suele utilizar el borrar, sino el anular o cambiarle de estado para que ya no esté disponible. El deshacer una transacción para volver a un estado anterior y para que pueda tomar una mejor decisión. La agregación tiene que ver con entender cuando las funciones que estamos presentando al usuario en realidad deberían estar agrupadas. Es decir, el usuario quiere hacer, por ejemplo, una factura, ¿no es cierto? Y coge, le da nueva factura y tiene que crear el cliente. Y entonces tiene que salirse de la factura e irse a otra opción del sistema donde dice primero agregar el cliente. Creamos el cliente, le guardamos y luego me voy a factura otra vez. Ahí sí busco el cliente, selecciono el cliente y puedo seguir. Se mejora la usabilidad cuando yo desde la pantalla de factura le digo, deme su número de cédula y no me encuentra el cliente. Pero ahí mismo tengo una pantallita pequeñita que me va a pedir los datos básicos del cliente. Cédula, nombre, dirección de correo electrónico, teléfono. Se acabó. Aunque en mi sistema yo tenga otra pantalla de mantenimiento donde le digo dirección a donde le voy a mandar la correspondencia, le voy a decir los datos de su cónyuge, qué sé yo, los datos de su edad, de su estado civil y otras cosas que sí me sirven. Pero dentro de la facturación necesito eso básico. Entonces debo tener una forma de crear un cliente rapidito y que luego se vaya
a atención al cliente, actualizar todos sus datos completos y todo lo que necesitemos. Pero no tenga yo que cancelar la facturación por eso, porque tengo que, inclusive puede ser que haga de cuenta en un supermercado, ¿qué sería si ya pasó los productos y luego el rato de facturar al cliente no existe? Tiene que salirse, ir a otra pantalla, crear el cliente y luego regresar. Entonces, a eso nos referimos con agregación. E imposiblemente pensar que dentro de alguna funcionalidad yo puedo darle algunas otras partecitas que mejoren funcionalidad agrupada, que haga que el sistema sea un poquito más usable, que sea más fácil, más sencillo para el usuario. El generar, cambiarse de pantallas, de pestañas es bastante complejo para los usuarios. Múltiples vistas. Se refiere a que yo debo tener en la pantalla del usuario, dependiendo de qué usuario es, solamente la información necesaria para hacer las acciones de forma eficiente, ¿sí? Quitarle, puede ser que la pantalla, por ejemplo, de mantenimiento del cliente, hablemos, para un usuario, para el usuario de cajas, yo necesito solamente los 4 datos que había mencionado: cédula, nombre, dirección y teléfono. No necesito nada más. Y entonces le quito de esa pantalla todo lo que no tiene que utilizar el cliente. Mientras que un usuario de atención al cliente, donde llena toda la información del cliente, entonces necesita esos 4 más el estado civil, la edad, la dirección de donde le voy a enviar cualquier promoción o cualquier documentación que quiera enviarle, ¿no es cierto? Entonces, eso es múltiples vistas. Es la pantalla de mantenimiento de cliente, pero dependiendo de los usuarios, yo le muestro solo lo que necesita para que pueda cumplir con su trabajo. Menos es más, se suele decir. Entre menos cosas le muestre, pero evidentemente lo que necesita va a funcionar mejor. Si le pongo 100 campos y solo tenía que usar 3, estoy haciendo que este atributo de usabilidad disminuya, porque en esa pantalla el usuario se pierde. Finalmente hablamos de las iniciativas del sistema. Cuando hablamos de iniciativas del sistema, estamos pensando en que el sistema debe entender en qué debe entender de alguna manera el estado del usuario, del sistema y de una tarea. ¿A qué nos referimos? Es decir, el sistema, cuando hablamos de basados en el modelo de usuario, significa que el sistema va a tratar de hacer todas las pantallas o todo su comportamiento en función del usuario. Digamos que usted tiene alguna tarea desde el Internet, como el pedir los turnos para la revisión vehicular, ¿cierto? Entonces, si está haciendo iniciativas del sistema basado en el usuario, significa que usted piensa que el usuario inicialmente va y consulta con la placa el estado de su matrícula para saber cuánto tiene que pagar. Entonces, solamente le muestra los botoncitos de consultar o pagar, nada más. Cuando ya ha pagado, entonces le muestra el botoncito de generar el turno, ¿sí? Si es que tiene, digamos, multas, ¿no es cierto? No le aparece todavía el botoncito de generar el turno. Le aparece uno que diga consultar multas, pagar las multas. Entonces, ahí estamos pensando en esas iniciativas del sistema, pensando en el usuario, cuando hablamos de modelado del usuario, ¿sí? ¿Cómo le guío a través del sistema al usuario, mostrándole solo lo que necesita y solo los botones dependiendo del usuario en qué estado está? Digamos que todavía no ha pagado las multas y se sale del sistema. La próxima vez que ingrese otra vez y consulta la placa del auto, ya no se va a consultar y a pagar, ya no le aparecen ni siquiera esas opciones. Le aparece la opción de pagar la multa y no le aparece todavía generar el turno. Cuando ya ha pagado la multa, ingresa el usuario otra vez y entonces ya le va guiando. Esa es una iniciativa del sistema donde el sistema cambia y le va mostrando en función del estado del usuario, en qué estado está el usuario, y le va a mostrar solo lo que necesita. Cuando hablamos justamente de esas iniciativas del sistema, pero pensando o modelado en función del sistema, significa que el
sistema puede tener iniciativas hacia el mismo donde él puede monitorearse, por ejemplo, el uso de recursos, del CPU, del disco, del tamaño. La base de datos, por ejemplo, es pensada en el modelo del sistema. Cuando una base de datos ya se está llenando el log de donde está todas las transacciones que está realizando, envía mensajes indicando inclusive mensajes por correo electrónico y base de datos que inclusive se puede configurar para que los mensajes les llegue al celular de alarmas, donde le dice, esto está ocurriendo. Y entonces necesito que alguien interactúe con el sistema, me dé más memoria, me dé más espacio en disco, me dé lo que yo necesito, ¿cierto? Las bases de datos mejoran su usabilidad justamente porque tiene iniciativas del sistema pensado en el mismo sistema, ¿cierto? Primero piensa en él, cómo mejorarse, cómo evitar que le vaya a dar algún error, cómo evitar que no esté disponible en el caso de las bases de datos. Cuando pensamos en iniciativas del sistema, pero modelado en función de la tarea, significa, por ejemplo, un sistema que está procesando información, ¿cierto? Entonces, va a pensar justamente en ese proceso. La tarea es transformar un archivo de entrada en un archivo de salida. Entonces, ese proceso de transformar, las iniciativas del sistema van en función de ese proceso, ¿cierto? Tenemos 50 registros de aquí, 20 están consistentes, 20 están inconsistentes y nos va dando esas iniciativas, esas alertas con respecto a la tarea, ¿sí? Entonces, estas iniciativas que podemos programar en los sistemas pueden estar orientadas al usuario, orientadas al mismo sistema y orientados a una tarea en particular. Son los diferentes puntos de vista desde los cuales podemos modelar iniciativas del sistema para hacer que justamente el atributo de calidad de usabilidad de ese aplicativo mejore. Ahora, una vez que ya tenemos todas esas tácticas y esas herramientas, ¿no es cierto? Basados en los atributos de calidad, que analizar los atributos de calidad nos va a llevar a decisiones donde tengo que implementar esto, tengo que agregar esto, tengo que cambiar esto, ¿no es cierto? La idea es esa, que valido todos los atributos de calidad y eso me lleva a ideas para agregar a la arquitectura de mi sistema. Entonces, yo necesito luego validar esas decisiones. ¿Cómo validamos esas decisiones o cómo validamos esa arquitectura? De normal, dependiendo del contexto en el que estemos, la validación es una decisión eh, de la arquitectura, es un proceso al que vamos a tener que entrar antes de hacer el desarrollo. Es decir, la arquitectura se valida antes de hacer el desarrollo, porque si la validamos cuando ya hemos creado código, ya no tiene sentido. Por lo general, dependiendo de la metodología de desarrollo de la aplicación que yo esté aplicando. En una metodología tradicional, la arquitectura se valida justamente porque la etapa de análisis va antes del desarrollo, ¿cierto? Entonces, análisis, diseño, en el diseño creamos la arquitectura y va antes del desarrollo. Entonces, yo tengo que hacer una validación antes de entrar al desarrollo, como por ejemplo en la metodología de cascada, ¿cierto? Inclusive existen modificaciones de la metodología de cascada que me dice que valide los entregables de la etapa anterior. En este caso sería validar la arquitectura. Pero, ¿qué ocurre si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, una arquitectura de las metodologías ágiles, donde la arquitectura en sí del sistema, en la metodología ágil, no existe estas etapas de primero análisis, luego diseño, luego desarrollo, sino que la arquitectura ágil es como un ciclo, ¿cierto? Y entonces la arquitectura se va construyendo en cada sprint, se solía llamar, ¿no es cierto?, en cada iteración de la arquitectura. Entonces, la validación se hará, pues, en cada iteración y se hacen varias validaciones. Dependiendo cuántas iteraciones tenga, ¿no es cierto? Haremos la validación. Ahora, ¿cómo validamos la arquitectura? Por lo general se suele usar una metodología llamada ATAM, que es un método para análisis de trades-off de arquitectura. ¿Qué es un trade-off? Un trade-off es como las decisiones de la arquitectura. Cuando usted vea por ahí algo que diga ATAM, es
validar los trade-off de la arquitectura, las decisiones que tomamos en arquitectura. Bien. En este método, de hecho, esta estructura que está viendo usted en pantalla, justo está basado en esta arquitectura ATAM. Y en este método, tanto los objetivos del negocio como los atributos de calidad y los escenarios que planteamos, ¿no es cierto? Eh, para nuestra arquitectura se van a combinar con la arquitectura que vamos a definir, las estrategias y las decisiones arquitectónicas que hayamos tomado. Todo esto nos va a llevar a un análisis. Y se va a analizar de tal manera que todos los stakeholders, recordemos los stakeholders, eran todos estas personas que están involucrados con nuestro aplicativo, que son quienes van de alguna manera se llama promocionar, pero en realidad es sustentar todo el desarrollo de la aplicación, ¿no es cierto? Los stakeholders, los interesados, suelen ser los miembros del directorio de una empresa, el gerente de una empresa, esos son los stakeholders. Y entonces decíamos que vamos a analizar todo esto, el objetivo del negocio, atributos de calidad, escenarios, decisiones, arquitectura, todo. Vamos a analizar de forma que los stakeholders puedan tener voz y voto y decidir qué es importante y a qué no le daría tanta importancia. ¿Sí? Porque hay que tratar de priorizar. Yo puedo tener un montón de atributos de calidad y en función de eso tomé varias decisiones, ¿no es cierto? Mejorar la mantenibilidad, la usabilidad y me propongo un montón de cosas dentro de mi aplicativo. Pero digamos que es parte de los objetivos del negocio y de las estrategias el querer que el aplicativo esté en producción antes que la competencia. Entonces debe estar en 2 meses o en 3 meses o en 6 meses. Y ese tiempo no es el suficiente para poder implementar todos mis atributos de calidad que van a hacer que mi software sea de calidad 100, ¿cierto? Entonces hay esas decisiones, por eso es que se lleva ese análisis y para que los stakeholders tengan voz y voto y puedan decidir qué sí es importante o qué se debe sacar en una primera etapa y a qué no le vamos a dar mucha importancia. Probablemente la usabilidad diga, por más que el arquitecto planteó muchos escenarios para mejorar la usabilidad, al final puede decir los stakeholders, la usabilidad sí es importante, pero dejémosle por una fase 2. La disponibilidad, ahorita no tenemos muchos usuarios, vamos a hacer un proyecto piloto y así. Entonces, la disponibilidad todavía no la implementemos, ¿cierto? Entonces, ese es el análisis que se va a, a llevar a cabo para ver y para poder tomar las siguientes decisiones. Una vez que tenemos este análisis, obtenemos los trades-off, ¿cierto? Esas decisiones, para darle importancia a la mantenibilidad, por ejemplo, sobre la eficiencia. Sí, muchos de estos atributos de calidad se pueden sobreponer uno con otros, pueden entrar en discordia uno con otro. Probablemente si yo quiero hacer que sea más, que tenga mayor desempeño mi aplicación, puede estar en el hecho de que yo quiera como mantenibilidad que sea más mantenible puede hacer que la eficiencia se vea afectada, ¿cierto? Entonces, ese es el trade-off, entender a qué debo de todos los atributos de calidad y de este análisis dice cuál es más importante, ¿cierto? Entender cuáles son los puntos sensibles de tener una traza de auditoría porque podemos tener problemas legales, por ejemplo. Si bien una traza de auditoría nos quita eficiencia, nos quita posiblemente eh, algún otro atributo como la recuperación ante ataques, ¿no es cierto? Pero es un punto sensible porque, por ejemplo, si fuese un banco, tiene un organismo de control detrás, que es la Superintendencia de Bancos, y tiene un reglamento y le obliga a que tenga una traza de auditoría, ¿cierto? Entonces, esto es un punto sensible. Es algo que no puede dejar de tener el sistema por algún tema puntual. Por lo general, organismos de control. Si se trata de una empresa de telecomunicaciones, ¿cuál es el organismo de control? El Ministerio de Telecomunicaciones o antes se llamaba Barcotel, no sé cómo se llama actualmente, pero todos tienen algún organismo de control que les va a revisar, ¿no es cierto? Que quiere saber
que ciertas cosas tienen que hacerse. Los riesgos, lo que no es un riesgo y lo que sí es un riesgo. Entender cuáles de estos realmente no son riesgo. Por ejemplo, quizás al principio no tenemos un riesgo en nuestra disponibilidad, ya que todavía no tenemos ningún contrato de nivel de servicio, ¿no es cierto? Mientras que hay riesgos que sí también los vamos a entender como que van a hacer un feedback y van a volver a entrar a este método como decisiones nuevas de arquitecturas. Por ejemplo, cuando hablábamos de justamente de estos contratos de niveles de servicios. Digamos, los bancos cuando tienen un servicio web o un servicio móvil, ¿no es cierto? Están obligados por la Superintendencia de Bancos a que estos servicios deben estar 7 por 24 disponibles y tienen estos contratos de nivel de servicio de que si tienen alguna falla, máximo en 30 minutos deben volver a tener disponible el servicio. Entonces, si yo estoy saliendo con un aplicativo para banca y estoy diciendo dentro de los trades-off, digo que el atributo de calidad de disponibilidad no es tan importante, realmente debo evaluar si estoy corriendo un riesgo. Puedes decir, sí es un riesgo, sí, pero lo voy a asumir. Muchos gerentes, dueños de empresas dicen, vamos a asumir el riesgo, ¿sí? Si es que, ¿cuánto me cuesta colocar mayor disponibilidad? Tengo que invertir no sé cuántos millones en colocar otro servidor, en colocar todos estos balanceadores de carga y todos estos dispositivos de hardware que yo necesito para mejorar la disponibilidad. El riesgo es que la superintendencia de bancos me multe con $50. Entonces el gerente dice, no, prefiero que si pasa algo, la superintendencia de bancos me multe. Voy a asumir el riesgo, ¿cierto? Entonces, en un caso, si digo, no voy a asumir el riesgo, la multa es de 2 millones, entonces tendré que mejorar la arquitectura de software, tiene que impactar la arquitectura de software a los objetivos del negocio y volvemos al ciclo para el análisis, decir que la disponibilidad es algo importante y que tenemos que darle mayor prioridad dentro de nuestra vida. Digamos que este es el ciclo en el cual yo me baso para poder evaluar todos estos componentes de la arquitectura. No sé si tenga alguna duda hasta ahí. ¿Preguntas? No. Una vez que ya hemos analizado nuestra arquitectura y estamos todos contentos con eso, todos los stakeholders están de acuerdo y todos ya han votado que esa es la arquitectura con la que quieren trabajar, se vaya al desarrollo, luego se prueba y luego se pasa a producción. ¿Cómo mido yo que efectivamente eh, mi, eh, mi software está funcionando correctamente? Se dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y entonces, ¿cómo medimos? ¿Qué es lo que hay que medir? Los atributos de calidad que yo planteé en diseño que iba a crear. ¿Y a través de qué mido? A través de métricas. ¿Qué son las métricas? Las métricas es una forma en la que yo decido cómo voy a medir. La disponibilidad, por ejemplo. ¿Cómo voy a medir? Voy a medir en horas en las que mi sistema está en producción y cuántas horas se da de baja. O las métricas es cuánto me voy a demorar entre que hubo un fallo, o la métrica es contar cuántos fallos al año existió, ¿cierto? Entonces, es definir todas esas métricas, es la forma de medir los diferentes atributos de calidad. Se dirá la usabilidad, por ejemplo, ¿cómo va a medir? Probablemente me defino una métrica en la que yo digo que voy a consultar a los usuarios mediante una encuesta. Les voy a consultar que si creen que el sistema, la usabilidad del sistema es buena, regular o muy buena, ¿cierto? Le puse así. Y los usuarios mediante una encuesta van a decir es buena, es muy buena, es buena, es muy buena, etcétera, ¿cierto? Esa es una métrica para medir la usabilidad, ¿cierto? No todos los atributos de calidad se miden como la disponibilidad, en tiempos, en segundos, en número
de eventos, de errores que ocurrió, la mantenibilidad, en cuánto tiempo se demora un desarrollador en modificar el código, ¿no es cierto? Hay algunos atributos de calidad que no son tan fáciles de medir. Entonces nos tenemos que inventar alguna métrica, sin embargo, que nos pueda ayudar. Y luego debo poder de alguna manera hacer alguna prueba de la medición de esa métrica y determinar qué umbrales son aceptables. Es decir, para la disponibilidad, digamos que yo dije que 5 eventos o 3 eventos en los que mi sistema se haya caído al año es un buen umbral. Estoy dispuesto a tener hasta 3 eventos. Cuando ya es más de 3 eventos, ya estoy hablando de que la disponibilidad tiene problemas y tengo que hacer algo para mejorarlo. Si tengo más de 10 eventos, ya estoy en un estado crítico. Entonces es inminente, es urgente que cambiemos la infraestructura, así se haya que invertir lo que haya que invertir para mejorar la disponibilidad. Eso es crear los umbrales, que siempre se debe estar haciendo una revisión constante de, o por lo menos definir cada qué periodo de tiempo yo voy a revisar esos umbrales. ¿Cuándo considero yo que las métricas que he creado, los valores que toman, están dentro de lo aceptable para decir que está saludable mi sistema, cuando está en warning, como decirle, en amarillito, de que algo está ocurriendo y que tengo que hacer a mediano plazo algo para mejorar, o cuando está en estado crítico, cuando está en rojo y tengo que hacer algo de forma inminente, urgente para mejorar. Entonces, esa sería la idea y esto siempre va ocurriendo año tras año, semestre tras semestre, dependiendo cuál sea el tiempo que yo haya decidido para poder evaluar. Arquitectura en evolución, nos dice. Habíamos hablado de que justamente la arquitectura en evolución es todo un desafío. Y esto ocurre en las metodologías ágiles, sin duda. La arquitectura en las metodologías tradicionales no evoluciona. Una vez que termina la fase de diseño, la arquitectura ya está desarrollada y ya no hay que cambiarle nuevamente. Mientras que en las arquitecturas ágiles hacen que la arquitectura deba estar cambiando conforme van ocurriendo los sprints, ¿no es cierto? Todas estas iteraciones va cambiando, hay un despliegue continuo, se implementa la arquitectura, se ve cuáles son las prioridades del backlog. Recordemos, el backlog era como una pila de requerimientos que está ordenada en función de la prioridad y vamos atendiendo semana tras semana cada uno de estos requerimientos. Se obtienen las retrospectivas para ver qué es lo que vamos a hacer para solucionar ese requerimiento. Aquí se reevalúa la arquitectura, planeamos el sprint, planeamos la arquitectura, ¿cierto? Hasta que finalmente ya desarrollamos y tenemos un despliegue continuo, ponemos el producto en producción, ¿cierto? Para que sea utilizado y ahí pueden haber métricas y alertas y en función de esas métricas y alertas que tenemos acá, que son justamente esta revisión, pueden haber nuevos requerimientos para cambiar algo nuevamente en nuestro aplicativo, ¿cierto? Que nos ayude siempre a mejorar. Significa que nuestro documento, nuestra arquitectura va a estar cambiando constantemente y eso es todo un desafío. ¿Sí? En arquitecturas ágiles, mantener la arquitectura actualizada, el documento de arquitectura actualizado es todo un desafío. Y de eso es justamente en lo que vamos a hablar en el siguiente archivito, que es modelado y documentación de la arquitectura. ¿Qué es comunicar la arquitectura? Significa que yo tengo que, la arquitectura, ¿a quién nomás le sirve? Ese documento de diseño, ¿a quién le sirve? Digamos que en las metodologías tradicionales del documento de arquitectura le sirve al desarrollador porque es la base en función de la cual el desarrollador va a hacer el desarrollo del sistema, va a codificar. Para control de calidad le sirve el documento de arquitectura porque en base a ello va a realizar sus pruebas, va a entender cómo funciona el sistema y de hecho también parte de control de calidad es validar esa arquitectura, ¿cierto? Entonces también le va a servir.
Pero ¿a quién más le puede servir eh, la comunicación de la arquitectura? Digamos, la arquitectura como tal es un modelo y nos dice, esencialmente todo modelo es incorrecto, pero algunos son útiles. Debemos quedarnos con esa idea. La arquitectura como tal no va a ser un reflejo exacto de lo que es el sistema. De hecho, pueden haber muchas cosas que estén obviadas en la arquitectura, que no se entienda muy claramente cuáles son los detalles, pero eso es de hecho a propósito, porque la arquitectura lo que le da es un bosquejo general, y es el desarrollador quien en base a ese bosquejo general va a construir el sistema ya de forma más específica, ¿cierto? Pero de todas maneras, al ser un modelo, sabemos que es incorrecto, es imperfecto, ¿no es cierto? Pero puede ser bastante útil y con esa idea nos vamos a quedar, de que un modelo de arquitectura debe ser útil. Ahora, estábamos hablando de que a quién nomás debemos comunicar nuestra arquitectura. Ya sabíamos que los desarrolladores es básico, probablemente también es básico comunicarles a qué ocurre cuando hablemos más bien en orden. Vamos a empezar con el equipo de desarrollo, ¿cierto? Le vamos a, porque es importante que ellos tengan la arquitectura, porque ellos son quienes van en base a esos lineamientos, en base a esas restricciones, ellos van a entender cuáles son sus libertades, es decir, qué es lo que ellos pueden aportar y a crear el código fuente, ¿cierto? En una metodología tradicional se siente, cuando yo le paso el documento de arquitectura, el desarrollador va a sentir que se restringe de forma negativa su creatividad, porque el arquitecto ya le puso algunos límites, ¿no es cierto?, de cómo debe usarlo. Está diciendo, utiliza el modelo REST, utilice microservicios, entonces ya la creatividad del desarrollador se ve bastante limitada por las decisiones que ya tomó el arquitecto. Sin embargo, aún en metodologías tradicionales es importante considerar que el arquitecto ya analizó, ya pensó qué es lo que tenía que hacer, ya se generó esa arquitectura, inclusive esa arquitectura pudo haber sido validada por los stakeholders, ¿no es cierto? Entonces, debe tener algún valor importante y el desarrollador lo debe ver como que es una herramienta que le va a ayudar a simplificar ese desarrollo. No le dice qué es lo que debe hacer, lo que le dice es para dónde ir. Es decir, un marco global de para dónde tiene que orientarse el desarrollador. Ya a detalles el desarrollador quien decide cómo implementar en las diferentes arquitecturas que le están mostrando. También a quién podemos comunicar la arquitectura, hablemos de productos externos. Es decir, usted está creando algún servicio que va a ser utilizado por otras empresas, por otras entidades, por otras personas, ¿no es cierto? De cuenta que es el SRI y está creando este servicio de facturación electrónica donde se tienen que registrar todas las facturas de todos los que generan facturas, supermercados, cualquier sistema que genere una factura, cualquier almacén que genere una factura, cualquier restaurante que genere una factura debe utilizar ese servicio del SRI. Entonces el SRI también debe comunicar esa arquitectura a todos los productores externos, es decir, a todas esas empresas que van a utilizar ese sistema, ¿no es cierto? Para mostrarle cómo se va a comunicar, cuál es el protocolo que va a utilizar, si es un REST, API, por ejemplo, cuál es el servicio que se va a exponer, qué métodos tiene, cuáles son los parámetros que necesita, en qué orden necesita que se ejecute, si tiene más de si son microservicios, tiene que para ejecutar una transacción ejecutar más de un microservicio, el orden en el que debe ejecutar cada uno de ellos. Entonces, a ellos hay que comunicar la arquitectura también. El grupo por ejemplo, el grupo de producción de una misma empresa. ¿Por qué debo comunicarle la arquitectura a mi equipo de operaciones o el grupo de producción? Porque son ellos quienes van a ir viendo qué equipos necesito, posiblemente adquirir nuevos equipos, qué sistemas operativos necesito poner,
todo eso. Entonces, al equipo de producción también le interesa saber la arquitectura para poder ya prever que cuando salga a producción este sistema voy a necesitar tantos servidores, tantos balanceadores de carga, dónde se va a poner la base de datos, voy a tener un servidor de aplicaciones, voy a tener un servidor web, voy a tener, ¿qué nomás tiene? ¿Qué nomás tiene mi aplicativo? Entonces, es importante que comuniquemos al equipo de operaciones o producción, se suele llamar, dependiendo de la empresa, pero la idea es comunicar la arquitectura para que ellos ya vayan previendo qué es lo que necesitamos. Y se me ocurre que son posibles interesados a quienes también comunicamos la arquitectura. Ahora, cuando hablamos de documentar nuestra arquitectura, podemos tener eh, dos posturas, una arquitectura restrictiva o una arquitectura descriptiva. Digamos que siempre vamos a tener dos cosas separadas. Por una parte, el documento de arquitectura y la implementación, que es el código fuente de nuestro aplicativo, ¿cierto? En la arquitectura nosotros tenemos módulos, componentes, conectores, restricciones, entre algunas de las cosas que hemos visto que va a tener en arquitectura, el documento como tal. Sin embargo, el código fuente no puede tener las mismas abstracciones, sino que va a tener probablemente paquetes, clases, interfaces, métodos, atributos, tipos, variables, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para seguir respetando el modelo de arquitectura cuando el medio de comunicación que tenemos, el código fuente, no representa lo mismo? Entonces, es como que hay dos mundos distintos. Por una parte, el documento de arquitectura y por otra parte, ya el código fuente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que siempre quién tiene la verdad, es decir, el código fuente dice que se implementó de alguna manera y el documento de arquitectura dice que se debía implementar de otra. Quien tiene la verdad de las cosas siempre va a ser el código fuente. No puede usted decir como arquitecto a querer forzar a que el código fuente debe cambiar para acoplarse a lo que dice el documento de arquitectura. Es exactamente al revés. Y eso debe tener siempre en cuenta como arquitecto. Y quien tiene la verdad de los hechos, finalmente es el código fuente. Y que más bien la arquitectura o el documento de arquitectura, una vez que ya el software está implementado, lo que hay que hacer es que ese documento de arquitectura se actualice en función del código fuente y no al revés. Eso por una parte. Y entonces tenemos, Y dígame, esto no es lo que genera los problemas de mal funcionamiento de las aplicaciones, porque si se cambia, o sea, el documento de arquitectura, se está ya modificando el funcionamiento, pues, ¿o no? claro, pero como dijimos, es un modelo y este modelo lo que tiene es, por ejemplo, componentes, capas. Nos dice la capa de interfaz, la capa de datos y la capa de negocios, ¿no es cierto? Y dentro dice, tiene un componente que dentro de la capa de negocios, digamos, tiene el componente de mantenimiento, tiene el componente, se me ocurre, de validación, pone tres componentes. Pero a la hora de la implementación, el desarrollador dice, no, es que aquí necesito una clase adicional, necesito una clase abstracta y lo mejor es implementar de esta forma. Pero dentro de ese componente ya creó otros subcomponentes. A eso me refiero. Entonces, ¿quién tiene la verdad de las cosas? El código fuente. Y una vez que ya está en producción, no hay nada que hacer. El modelo de arquitectura es el que se tiene que adaptar a lo que el código fuente hizo y no al revés. Pero cuando ya estamos en producción, cuando estamos obviamente antes de empezar el desarrollo, el desarrollador siempre va a tener que adaptarse un poquito a las guías que le está dando el arquitecto de software en el documento de la arquitectura. Pero va a haber cosas, como decimos, hablamos dos lenguajes distintos.
En la arquitectura se muestran cajitas, digamos, dibujitos, y en el desarrollo en sí ya tenemos paquetes, clases, interfaces, y tal vez la arquitectura como tal no está desarrollada, no está diagramada a ese nivel de detalle. Y entonces, cuando ya estamos en producción, no hay nada que hacer. La arquitectura tiene que acoplarse justamente al código fuente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, hablemos de las estrategias para hacer que nuestro código fuente y nuestra documentación no sean tan divergentes. ¿Cómo sincronizamos el estado actual del código fuente con el documento de arquitectura? La primera estrategia es ignorar esa divergencia, aunque usted no la crea, aunque le suene de otro mundo, hay que ignorar esa divergencia. Es decir, mientras sea un equipo pequeño, mientras todos sepan la diferencia que existe entre el modelo de la arquitectura y la implementación real, se puede dejar así como tal, sabiendo todo el equipo sabe qué es lo que le falta completar realmente al documento de arquitectura para que sea muy similar, no sea tan divergente del código fuente. Esa podría ser una primera estrategia y aunque usted no lo crea, suele ocurrir en la mayoría de veces. Una segunda estrategia es un modelado ad hoc. Déjeme ver, ¿tenemos eso? No tenemos. No, sí, ya pasamos. Implementación, piezas de implementación, es el modelo de la arquitectura, tenemos modelos, componentes, conectores, el código fuente tenemos diferentes cosas, y aquí están las estrategias. La primera es ignorar la divergencia, la segunda estrategia es hacer un modelado ad hoc. ¿Qué significa un modelado ad hoc? Significa que en el documento como tal, todos le dejamos como está, ignorando la divergencia. Pero todos sabemos en nuestra cabeza cómo realmente está implementado nuestro software una vez que ya está en producción. Ese es el modulado ad hoc. Es decir, si a nosotros nos preguntan cuál es la arquitectura del software, aun cuando en el documento tenga planteado de alguna manera, todos los miembros del equipo saben cuál es la arquitectura real y la van a decir, pero todavía no está en el documento. Ese es el modelado ad hoc. Cuando todos ya conocen en su cabecita cuál es la arquitectura real implementada. El tercer caso sería hacer un modelado de la arquitectura, pero solamente a alto nivel. Es decir, los componentes de alto nivel suelen ser los que menos cambian, entonces es importante mantenerlos en el modelo de arquitectura actualizado, va a ser más económico inclusive. Entonces, el primer paso sería si ya queremos pasar de esa divergencia entre el código fuente y el documento de arquitectura, empezar a modelar a alto nivel los componentes más amplios, ¿cierto? Para que al menos a alto nivel ya sean consistentes. El siguiente paso ya sería determinar hitos en el ciclo de vida de todo el software en el cual yo voy a sincronizar. Evidentemente, en una arquitectura tradicional, el hito para sincronizar entre la documentación, entre la arquitectura y el código fuente va a ser, por ejemplo, una vez que ya pasé control de calidad y control de calidad valida que el documento de arquitectura sea exactamente igual al código fuente o sean muy similares. Y ahí sería el hito para actualizar la arquitectura con el código fuente que ya está funcionando correctamente y pasó las pruebas de calidad. ¿Cierto? Entonces ese sería el hito en las arquitecturas tradicionales. Ahora, en las arquitecturas en las arquitecturas ágiles, el hito podría ser, decidimos que cada sprint, cada vez que vamos a colocar un sprint en producción, ahí vamos a sincronizar la arquitectura. O decidimos que cada 4 sprints, una vez al mes, vamos a sincronizar la arquitectura. Entonces es cuestión de decidir ese hito. Cada cuánto voy a sincronizar la arquitectura, porque en una metodología ágil, recordemos que la arquitectura va cambiando en cada sprint. Entonces yo puedo decidir cada cuánto quiero actualizar el modelo. Y de hecho eso también nos va a servir porque ya tenemos el modelo, el versionamiento de la arquitectura. La arquitectura en el Sprint 1 tenía la versión 1, en el Sprint 2, versión 2, y podemos ver cómo fue evolucionando la arquitectura. También es interesante.
Sincronización en caso de crisis, nos dice. Por ejemplo, ocurre en muchísimas empresas, casos de la vida real. Ocurre algún problema, ¿sí? Hubo algún inconveniente, hubo algún evento que hizo que algún sistema no esté disponible. ¿Por qué no estaba disponible? Porque nadie sabía cómo funcionaba exactamente y cuando dio un error, nadie pudo de una forma eficiente detectar a tiempo cuál era el error, cómo corregirlo y nos tomáramos 2 días en corregir y en subir ese aplicativo. Eso suele ocurrir. Por eso es que existen muchísimas empresas que cuando tienen algún problema pasan abajo, ya hablemos de no sé si estoy segura si es del ATM o donde se hace la revisión vehicular, que tuvieron un problema, tuvieron una crisis y de hecho pasaron 6 meses sin hacer las revisiones vehiculares en Quito y recién desde julio se empezó a planificar la revisión vehicular que debía haber empezado desde febrero, ¿cierto? Porque tuvieron un problema grave dentro de sus sistemas. Y entonces para poder volver a poner su sistema disponible les tomó muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente los documentos de arquitectura no estaban actualizados a la realidad, ¿sí? Suele ocurrir, y entonces cuando ocurre una crisis, entonces llegan los gerentes y dice, ¿por qué nos pasó esto? Analicemos qué fue lo que ocurrió y se le cuenta. Y entonces dice, como primera orden, todo aplicativo debe estar documentada la arquitectura. Y entonces todos los arquitectos y todos los administradores de las aplicaciones empiezan a generar estos documentos de arquitectura para levantar qué es lo que hacen sus sistemas. Aunque usted no lo cree, existen en producción muchísimos sistemas que no tienen un documento de arquitectura, porque inicialmente no se consideraba algo tan relevante el documento de arquitectura. O por este mismo criterio que estamos diciendo, que a veces ignoramos el código, la divergencia que existe entre el documento y el código fuente y lo dejamos por demasiado tiempo así. Y entonces en una crisis es necesario actualizar ese modelo de arquitectura porque si lo tuviésemos acorde a la realidad, cuando ocurre un problema sabríamos exactamente cómo se está comunicando. Recuerde que los desarrolladores rotan bastante, no solo los desarrolladores, todo el equipo de tecnologías de información rota. Y entonces, quien sabía, quien tenía el modelado ad hoc de cómo en realidad se implementó algún software porque tuvieron algún problema, seguramente deben tener sus motivos por los cuales cambiaron la arquitectura o lo hicieron algo distinto y no actualizaron el documento de arquitectura, ¿no es cierto? Se fue de la empresa, ya pasaron muchos años y hay otra persona que se encarga ahora de ese aplicativo, pero él no conocía ese modelado ad hoc. Entonces, en crisis, lo que corresponde es actualizar esos modelos de arquitectura. Y lo último que usted pensaría, que es lo que siempre va a ocurrir, es la sincronización constante. Todo el tiempo mantener nuestro documento de arquitectura idéntico a cómo está el código fuente, ¿cierto? Que sea un reflejo el uno del otro. Sin embargo, es la estrategia menos eficiente de todas, hacer la sincronización constante. Es muy caro y es poco efectivo, ¿cierto? Porque significaría que usted tiene que pagar como empresa de forma constante a una o varias personas cuya actividad sea exclusivamente revisar el código fuente y actualizar los modelos de arquitectura o hacer que los equipos de desarrollo actualicen los modelos de arquitectura y entonces el desarrollador ya no se concentra solo en desarrollar. Y de hecho a todos nos cuesta muchísimo documentar, ¿cierto? El desarrollador muchas veces le fluye más su creatividad cuando está programando, pero el rato de pasar a un documento lo que acaba de hacer le toma más tiempo. Y entonces el desarrollo de algún sistema ya no le toma un mes, le toma 2 meses. Por eso hablamos de que es costoso, de que y por tanto es menos eficiente porque retrasa los desarrollos y toda la cuestión. Sin embargo, el rato de que ya estamos en producción, no tener arquitectura actualizada podría consistir en un problema. Yo me quedaría con una buena estrategia, la sincronización cada ciertos hitos. No la sincronizo constantemente todos los días, tengo que estar actualizando el documento de arquitectura, sobre todo en una metodología ágil, pero la sincronizo cada trimestre, cada 6 meses,
¿cierto? Me dedico una semana a actualizar la arquitectura, ¿sí? Ni lo uno es muy eficiente constantemente, ni ignorar la divergencia por siempre tampoco es una buena estrategia. A eso nos referíamos en cuanto a estrategias. Ahora sí regresemos a la parte de las, cómo comunicamos la arquitectura, ¿sí? Teniendo estos dos puntos de vista, ¿cierto? Ya que sabemos que todo modelo va a ser incorrecto o imperfecto. En la arquitectura restrictiva, nosotros hablamos de cómo vamos a utilizar este modelo para restringir las decisiones que quedan por tomar. Por ejemplo, si vamos a darle a la arquitectura o a la documentación de la arquitectura a un equipo de desarrollo, entonces les estamos facilitando las decisiones y permitiendo decisiones finales de implementación que tome el equipo de desarrollo. Para eso la arquitectura va a funcionar como restricciones de diseño. Sí. Nosotros podemos crear documentos de arquitectura restrictivas, donde básicamente lo que le decimos al desarrollador es las restricciones que tiene. Y el resto le queda abierto a que el desarrollador pueda utilizar su ingenio para seguir creando, ¿cierto? Yo le puedo decir que quiero que tener aquí separado básicamente en capas, en tres capas, la capa de aplicación o de interfaz o de cliente, la capa de negocios y la capa de datos. Quiero tenerlas separadas, no quiero un monolítico, ¿cierto? Pero ya dentro de lo que es la capa cliente, el desarrollador puede decidir utilizar un framework que le dé modelo visto controlador, por ejemplo. Entonces, dentro de la capa de cliente tenemos modelo visto controlador. Pero ya la restricción que yo le di fue que tenga al menos tres capas. El resto de cómo implementar la capa de negocios, por ejemplo, él puede decidir usar microservicios para implementar la capa de negocios. Entonces, yo le doy pequeñas restricciones. Puede decidir la capa de negocios utilizar un modelado de un bus de eventos, basado en eventos, ¿cierto? Entonces, ya son decisiones que el desarrollador va a tomar. Cuando hablo de arquitectura restrictiva, yo solo le doy las restricciones al desarrollador. Cuando hablo de arquitectura descriptiva, en cambio, hablo de un sistema ya existente y que hablo del estado actual del sistema. Es decir, es nuestra responsabilidad conectar el estado actual del sistema con nuestro modelo o documentación arquitectónica. De esta forma, las restricciones del pasado más la implementación que se hizo se convierten en una arquitectura descriptiva. ¿Sí? Entonces, inicialmente nosotros podríamos iniciar con una arquitectura restrictiva, donde le doy las restricciones al desarrollador. El desarrollador implementa y agrega nuevos componentes de arquitectura dentro de las restricciones que yo le di, respetando las restricciones. Cuando ya terminó su etapa de desarrollo, van a pruebas si funciona correctamente. Hay que hacer la arquitectura descriptiva, donde ya el sistema está en producción y entonces yo empiezo a describir el estado actual del sistema que dentro de la... Por eso podemos tener varias capitas, ¿no es cierto? El primer modelo es la arquitectura restrictiva y luego dentro de la capa yo ya describo cómo se implementó finalmente, con microservicios, con un bus de eventos. El bus de eventos funciona de tal manera, de tal forma, y entonces yo tengo una arquitectura descriptiva tomando en cuenta ya las decisiones ya tomadas, ¿sí? Entonces el arquitecto va a negociar con el analista a través del modelo y la documentación los requerimientos, es decir, va a encontrar esos trade-off, esos compromisos que hay que hacer entre los diferentes requerimientos funcionales y no funcionales y cómo los vamos a cumplir, la negociación de estos requerimientos. Ahí hablamos de arquitectura descriptiva. Allá, aquí, el arquitecto con el analista, ¿cierto? Hacemos negociación de requerimientos para saber qué se va a implementar y cómo lo implementó, ¿cierto? El arquitecto con operaciones va a mostrarle la arquitectura, lo que decíamos, al cálculo de los recursos, de qué servidores necesita, qué hardware, qué licenciamiento también es importante
operaciones también se ocupa de eso, qué software base necesito, qué sistemas operativos, etcétera. Puedo calcular los recursos y empezar con eso mientras el desarrollo empieza a crear el software. Con el equipo de desarrollo, evidentemente, las restricciones, le cuenta qué restricciones tiene y qué libertades tiene el desarrollador para colocar dentro del código fuente que él realice. Con los diseñadores de productos dependientes, ya hablábamos de cuando estamos desarrollando alguna componente o una parte de nuestro sistema que va a interactuar con otras empresas. Entonces es importante publicarles cómo funciona, cómo vamos a interoperar, ¿cierto? Si nosotros también vamos a consumir un servicio de otra entidad, tenemos que comunicarnos con ese equipo de diseño que desarrollaron ese componente con el cual nos tenemos que comunicar para saber cómo nos comunicamos hacia allá. ¿Es un web service? ¿Es un API REST? ¿Qué es? ¿Es un microservicio? ¿Qué es? ¿Y cómo me comunico? ¿Cuál es el protocolo? Y todo, ¿no es cierto? Entonces, para eso también me sirve. Con los gestores del producto, de proyecto, ¿no es cierto? Hay gestores de proyecto quienes lideran todo el proyecto desde el inicio hasta el fin. También se les debe publicar la arquitectura para que ellos sepan en qué etapa voy a necesitar, por ejemplo, más desarrolladores o más recursos o cuando ya necesito un servidor que esté listo, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo esté implementada la arquitectura. Para eso le sirve al gestor de proyecto también saber cómo va a ser la arquitectura. Al equipo de control de calidad, evidentemente, para poder ver las métricas y la conformidad del documento de arquitectura con el código fuente o con la funcionalidad del sistema. Y hasta ahí finalizamos toda la materia de arquitectura de software. No sé si tenga alguna otra duda, algo más adicional. Inge, disculpe, quería preguntarle si igual iba a subir el PDF de todo este tema. Está subido. Ah, ya está, pero del libro igual. Ah, no, es que esa partecita no está en el libro. Déjeme crearle posiblemente un documento a detalle de todo lo que hemos hablado y que está resumido en estos 2 PDFs y ya le subo hasta máximo el día sábado le subo. Ok, muchas gracias, ingeniera. Listo. Muchas gracias, Inge. Profe, tenía Dígame. otra pregunta Ujú, acerca del trabajo grupal. Lo único que hay que subir es una presentación, ¿no es cierto? así es. Ya, listo, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Que tenga un buen día. Igualmente, ingeniera, muchas gracias. Muchas gracias, Profe, ingeniero. disculpe, Gracias. Hasta luego. Dígame. las notas del primer trabajo grupal, ¿cuándo vamos a poder ver? Hasta la siguiente semana que damos el último trabajo grupal. Ese día, el día jueves de la siguiente semana, ya tenemos las notas finales. Mi compromiso es justo darle esas notas antes del examen final. Ya listo, profe, gracias. Listo.